Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí saludarte en este día lunes, iniciando la semana, y un honor hablar de la palabra de Dios. Este día el Santo Evangelio está tomado del capítulo 1, versículo 14 al 20, y para eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querido hermano, hemos leído el Santo Evangelio de esta mañana, día lunes, y pues vemos el llamado de los primeros 4 discípulos a caminar junto con el Señor. Esta mañana el Evangelio nos está hablando de los primeros discípulos que llamó. Imaginémonos cuántas veces Jesús ha pasado y te ha dicho: sígueme, y simplemente nos quedamos estáticos y pues seguimos nuestro camino, no seguimos el camino que Jesús nos está haciendo el llamado. Y estos 4 discípulos, qué bueno por ellos, porque supieron escuchar la voz del pastor, del Señor. Jesús llamó a ellos primero, y como vemos, fue Simón y su hermano Andrés, y luego también vemos que aparece llamando a los otros 2 que fueron a Juan, a Santiago y Juan, que eran también hermanos. Y lo más hermoso dice en este último versículo que estaban pescando con sus padres, estaban preparándose con su padre Zebedeo, y ellos, sin pensarlo, emprendieron camino y siguieron a Jesús y dejaron a su padre. ¿Cuántas veces, por el amor de esta vida, de tu hijo o de tu esposa, no has podido seguir a Jesús? Porque quizás un día te dice tu esposa o tu esposo: ya mucho tiempo pasas en la iglesia y tú no dedicas tiempo a tu familia. ¿Cuántas veces, por llevar a tu hijo a una práctica de un ejercicio, no ha sido hacer la voluntad de Dios? Pues bien, mi querido hermano, ahora es un ejemplo donde estos versículos vemos cómo Jesús llamó a estos 4 discípulos y emprendieron camino. Asimismo, hoy Jesús nos llama a nosotros a caminar con Él, que nos abandonemos, a que seamos los discípulos. Pudiéramos decir que fue en tiempo pasado cuando Jesús pasó y llamó a ellos 4, y ahora pues no existe. Pues déjame decirte, como dice empezando la lectura, nos habla acerca de que cuando Juan cayó preso, Jesús empezó a predicar. Y como vimos ayer domingo, el Señor también se dejó bautizar por Juan. ¿Y quién era Juan? Era el primero que habló, era un profeta que venía anunciando el camino del Señor, que nos preparáramos. Y luego Juan cae preso y Jesús empieza a hablar, porque era el Hijo de Dios y tenía que emprender ese camino para hacer el llamado, ya que su discípulo, su profeta, estaba encarcelado. Y aún así Juan, estando encarcelado, seguía hablando del Señor. ¿Y por qué nosotros hoy no poderlo hacerlo? No importando que estemos encarcelados en nuestro hogar, ya que a través de la pandemia no podemos hablar
del Señor en lugares públicos, como pudiéramos decir, en una charla, una conferencia donde hay más hermanos. Pero realmente existen estos medios donde yo hoy te estoy hablando para poder hacerlo. Pues, querido hermano, te invito a que no nos quedemos callados. Hablemos, no importa que nos metan preso, que quizás nos metan miedo o quizás nos aborrezcan porque hablamos del Señor. Pues bien, mi querido hermano, esta mañana es mi pensamiento de dejarte decir que no nos quedemos parados, que sigamos, que hablemos de Jesús. El Señor te está llamando, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Así como estos 4 discípulos que hoy el Evangelio nos habla, asimismo nosotros, a confiar en el Señor y no pensar más, a seguir su camino. Esa es mi reflexión de este día, mi querido hermano. Así es que el Señor te bendiga y que pases un feliz y bendecida semana.